Bueno, uno de los temas muy centrales que ha estado en las últimas semanas, últimos meses, es toda esta campaña de denuncia contra el populismo, que si el populismo es malo, que si el populismo está llevando el mundo hacia el retroceso, lo cual, digamos, todos tienen razón, excepto por una razón. ¿Por qué está siendo tan fuerte el populismo? Bueno, ayer el político, activista y exdiputado federal Samuel Aguilar Solís, exdirigente también de la estructura del Partido Revolucionario Institucional, publicó en su espacio editorial en el periódico El Financiero un artículo que responde a la pregunta de qué se nutre el populismo. Samuel, gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a Roberto y muchas gracias por Gracias. esta oportunidad, Carlos. Bueno, a ver, Aquí estoy a la orden. platícanos de qué se nutre el populismo. Es decir, si es un peligro, supongamos que todo lo que dicen tiene razón, pero por algo está creciendo. Sí, definitivamente. Yo creo que ahorita estamos escuchando sobre todo de las élites del poder y del, digamos, establishment. Están hablando de que ahí viene el lobo y tengamos cuidado con el lobo, y en este caso el lobo pues sería el populismo. Se le presenta efectivamente de manera muy simplista como señalando que son políticos carismáticos que ofrecen el sol, la luna, las estrellas, incluso hasta los nuevos planetas que se acaban de descubrir, y que ofrecen soluciones muy sencillas para problemas muy complejos, de tal manera que los presentan realmente como una caricatura de políticos y que no tienen absolutamente nada que ver con este mundo real. Sin embargo, me parece que en donde no están haciendo énfasis, y obviamente no lo están haciendo énfasis porque ellos son el problema, no es que sean parte del problema, esos políticos y esas élites son el problema, es de qué se nutre justamente el populismo. Y desde nuestro punto de vista, el populismo se nutre de la ausencia de honestidad, de la ausencia de un Estado de Derecho, es decir, se nutre de la gran corrupción, se nutre de la impunidad, se nutre de la ineficiencia en el manejo, en la gestión de las políticas públicas, se nutre del hartazgo social que tiene la gente sobre el tema de la violencia y de la inseguridad. Y de todos estos elementos es justamente de lo que se nutre el populismo, y obviamente en este momento, en el caso específicamente de Europa y también de lo que fue de manera central la campaña de Trump, se nutre también de estar en una actitud aparentemente muy nacionalista de sus valores sobre los que se han fundado esos países nación, y por eso se ponen en contra de las oleadas de migración con una gran dosis de racismo, de xenofobia, y justamente todas estas cosas son de las que se nutre el populismo. De manera concreta, podría decir que el populismo en esta última oleada está surgiendo después de que se vio la incapacidad de la clase política reinante de gestionar la crisis financiera del 2008, y a partir de ahí de estar descubriendo todos estos actos de corrupción, de impunidad, de este hartazgo con la política y con los políticos de siempre, y eso es justamente de lo que se nutre, y eso también es justamente de lo que no dicen los actuales descalificadores del populismo, Carlos. O sea, en síntesis, el populismo ha sido consecuencia del fracaso del bienestar social y el fracaso de la democracia. No solamente se trata de ganar elecciones, sino también de alguna manera de generar un estado de bienestar mucho mejor. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, Carlos. Ha sido el resultado de eso, pero también ha sido el resultado concreto de esos actores, es decir, de las personas que han estado en los últimos tiempos, pues realmente llevando a un límite de las instituciones, de las reglas del juego democrático, porque también hay que aclarar que el populismo ha surgido incluso en algunos países jugando con las reglas del juego democrático. Y voy a poner el caso de los dos últimos ejemplos más recientes que tenemos a la vista todos. Uno es el caso del propio triunfo de Trump, que jugando con las reglas del juego democrático accede al poder,
Y fue el caso también de Hugo Chávez y ahora de una caricatura de presidente como es Maduro en Venezuela, que llegan justamente con las reglas del juego de la democracia liberal, ganando las elecciones, pero que ya su actitud son justamente políticas públicas, acciones totalmente populistas. Pero lo que tenemos ahora que preguntarnos es, ¿cómo fue posible que ellos llegaran al poder? Entonces tenemos que revisar cómo se dio la crisis de los partidos en Venezuela, cómo se dio el proceso de corrupción, cómo se dio el proceso de crisis y de ineficiencia de las políticas públicas en esos países, cuando vemos justamente que el hartazgo social llevó a que un populista pudiera acceder al poder, aún a través de las reglas del juego de la democracia liberal, Carlos. Samuel, el populismo siempre es rompimiento de la gobernabilidad. Sí. ¿Siempre deriva en eso? Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos es que deriva en ese rompimiento o esa ruptura de esa gobernabilidad. Me refiero a esa gobernabilidad porque al final del día el populismo siempre se presenta como una polaridad entre buenos y malos, entre el pueblo y la casta, entre el pueblo y la mafia del poder, entre el pueblo y Washington. Es decir, en cada uno de los países se están tomando el lenguaje para definir que es una élite, que es una nata, la que controla todas las cosas, es decir, maneja la economía, maneja las finanzas, maneja la política, maneja los presupuestos del Estado contra el pueblo bueno. Y justamente esto lo que hace es romper esa estabilidad y esa gobernabilidad. Lo hemos visto en diferentes opciones, pero también hay que aclarar que no siempre el populismo, y cuando menos este populismo contemporáneo, ha sido un populismo de derechas, como se está presentando en Europa, y que ahorita, digamos, el caso más reciente sería Marine Le Pen en el Frente Nacional en Francia, que está a punto y con muchas posibilidades de ganar, o la llegada de Trump a Estados Unidos, sino también ha sido otra que se presenta más cercana al pueblo, como es el caso de Chávez y de Maduro, o el caso de Syriza en Grecia y de Podemos en España. Es decir, el populismo puede tener ambos colores, tanto de izquierda como de derecha, pero que al final del día, yo lo que hago en este artículo del día de ayer en el periódico El Financiero es preguntarme cuáles son las causas, es decir, de qué se nutre el populismo independientemente de qué color sea. Bueno, muchas gracias, Samuel, te agradecemos esta reflexión y te estaremos buscando porque tus artículos en El Financiero siempre abren puntos para el debate. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, Roberto. Muchas Un gracias abrazo, por esta hasta oportunidad. luego. Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí está la temática. Ese punto es muy importante. Hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Sí, no nada más no es nada más de derecha. Y es el populismo hasta de centro, como es el caso de López Obrador. Todas las caracterizaciones que hace Samuel de qué provoca el surgimiento del populismo es lo que provocó el fortalecimiento de López Obrador como un líder social que responde a estas reclamaciones y este pánico de la sociedad, este repudio a la insatisfacción de su propio entorno y de su propio bienestar. Y creo que eso, de aquí a las elecciones del 2018, va a ser importante que lo debatamos y lo reflexionemos. Pues sí, sobre todo porque evidentemente yo creo que el factor más importante del populismo, o sea, el más evidente, son las promesas que no se pueden cumplir, Carlos. Sí, la gente decirle, ¿qué quieres? Yo te lo prometo y no te lo cumplo. O sea, estas cuestiones de duplicar subsidios y ese tipo de cosas, pues alguien los va a tener que pagar. Y hoy la cuestión de las finanzas públicas se estrecha cada vez más. Entonces, pues hay que estar muy alertas sobre este tipo de cosas. Claro, cada quien tiene el derecho a decidir. Bueno, ahí quedan los temas para el debate. Les agradecemos mucho su atención aquí en la agenda con Roberto Vizcaíno y Carlos Ramírez y nos vemos mañana. Buenas tardes.